Hola, ya estamos aquí de vuelta para hacer otra reseña de un libro que también se me atrasó un poquito. Lo terminé de leer el 7 de mayo y es The Lost Kingdom o El Reino Perdido, la historia o una historia del nacionalismo ruso desde Iván el Grande hasta Vladimir Putin. Me imagino que se refieren a Iván el Terrible, pero en inglés es Iván the Great. Iván el Grande, Iván el Terrible. No sé si son dos distintos. Creo que es el, creo que es el mismo. Iván el Terrible se conoce en español como Iván el Terrible. De todo caso, el autor es Sergei Ploku o Ploki, un ucraniano. Y cuando encontré este libro me interesó porque pensé erróneamente que iba a ser la historia del el imperialismo ruso de cara a todas las naciones que conforman la Federación Rusa actual. O sea, pensé que iba a tocar el tema de Chechenia, de Dagestán, de Karelia y de las repúblicas orientales de la Federación Rusa, pero en realidad el título es un engaño. No se trata de la historia del nacionalismo ruso en general, sino básicamente son las relaciones ruso-ucranianas. Desde la fundación de la Rus de Kiev hasta el gobierno de Vladimir Putin. Y eso me lleva a comentar un poco sobre cómo es que encontré el libro. Estaba en una librería que es muy famosa aquí, una cadena de librerías que es tipo la Gandhi en México, se llama Thalia. Y como siempre, de repente, bueno, yo desde que estudio ruso desde hace unos años, me es muy difícil encontrar material de ruso, inclusive libros de texto para aprender ruso. Y de repente llego a la librería y está llena no solo de libros de texto para aprender ruso, sino sobre todo libros sobre Rusia, sobre Ucrania y libros en ruso. Y me llamó la atención, así que vi algunos de los títulos y este me llamó la atención. Pues resulta que Sergi Ploki es un académico que está a cargo del departamento, no sé si de eslavismo o de historia ucraniana en Harvard, nada más y nada menos. Y pensé que iba a tener pues un rigor académico bueno y me llevé algunas sorpresas que no me han agradado. En general el libro no es malo, pero está muy cargado, está realmente es un gran ensayo sobre el nacionalismo ucraniano, básicamente, y un ensalzamiento del nacionalismo ucraniano. Y de hecho desde el principio empieza muy mal cuando en la primera página de la introducción dice que muchos en Moscú, cito, creen que el impulso para erigir un monumento en Moscú eh, eh, para San Volodymyr pudo haber sido solamente por ensalzar el nombre de Vladimir Putin. Y me quedé pensando, ¿qué tipo de rigor académico es esto, no? O sea, es una especulación completamente absurda y la tira el autor en la primera página y me pareció algo bastante que ya anunciaba, digamos, que por dónde iba a ir este libro, ¿no? La, la otra la otra parte que tampoco me ha gustado mucho es que el autor comienza a analizar los primeros años desde la fundación vikinga de la Rus con la dinastía Rodrik y, y hace hincapié en que el nacionalismo ruso casi comienza desde ahí, que el nacionalismo ruso se apropia de la fundación de la Rus de Kiev y que el nacionalismo ruso básicamente argumenta que las tres naciones, tanto Bielorrusia, Rusia y Ucrania, pertenecen a esta fundación o que son originarias de esta fundación común, que es la Rus de Kiev, y el autor argumenta en contra. Sin embargo, el autor no nos cuenta la historia de la Rus de Kiev, sino que la omite y empieza casi desde el colapso de la Rus de Kiev y de la aparición de las otras Rus o los principados de Novgorod, la República de Novgorod y el Principado de Moscovia básicamente la conquista mongola o la dominación mongola de los pueblos eslavos. Entonces,
argumenta algo sin pruebas, por así decirlo, o ni siquiera toca el tema y lo da por hecho. Y eso no me ha agradado en lo más mínimo. Tuve que investigar un poco. Tenía una idea de cómo había sido la fundación de la Rus de Kiev, etcétera, pero tiene uno que regresar a esas épocas porque si no, el autor no ofrece la base para el argumento que está haciendo. Y también argumenta él, con muy pocas pruebas, casi puros, digamos otra vez, especulaciones, que Moscú se somete casi casi de buena gana a la dominación mongola y colabora con los mongoles, mientras que los principados de Ucrania o de la zona oeste de Ucrania levantan la bandera eslava, por así decirlo, y que básicamente por haber sido dominados por la Horda de Oro, Moscú es menos democrática hasta nuestros días que la Ucrania occidental. O sea, si algo no es Ucrania en estos días es democrática, pero bueno, según según el autor en la página 21, afirma que la presencia de la influencia de la iglesia cristiana católica en el occidente de Ucrania llevó a la democratización de ese lugar, más democratización en comparación de Rusia o de Moscú, porque el rey tenía que competir con el papa, o que el papa tenía que competir con el rey, entonces había una secularización más grande del Estado, lo cual es una tontería, porque si vemos la historia de Europa Occidental, en la Edad Media no es nada más que el dominio constante de la iglesia católica o cristiana, así que a mí me parece pues bastante desatinado ese argumento, ¿no? Donde también el autor muestra serias carencias es sobre el conocimiento de lo que es el comunismo. Nos afirma, dice, un partido político que parecía no tener problemas con el reconocimiento de Ucrania y Bielorrusia eran los bolcheviques, ¿correcto? Luego dice, como casi todos los marxistas de aquel día, los bolcheviques denunciaban el capitalismo y rechazaban la propiedad privada. Falso. Los comunistas no rechazan la propiedad privada, rechazan la propiedad privada de los medios de producción, pero al parecer el autor no lo sabe o no lo diferencia a propósito. Luego dice más adelante, pero a diferencia de sus contrapartes europeos, los bolcheviques, que se establecieron ellos mismos como un partido político separado desde 1903, no creían en la revolución evolucionaria, sino en la toma del poder. O sea, crea una suerte de diferenciación entre el partido bolchevique y los partidos socialdemócratas en aquel tiempo, como en Alemania y en otros, en donde según él, solo los bolcheviques pensaban en la revolución socialista y los otros partidos civilizados pensaban en un cambio gradual. Falso, ¿verdad? Había otros partidos en Europa Occidental que también anhelaban una revolución de golpe, ¿no? Entonces, me parece a mí que el autor no conoce bien la teoría marxista, a pesar de que nació en la Unión Soviética todavía. Hay otra apreciación totalmente incorrecta que dice aquí que los bolcheviques tenían su base de apoyo más grande en los agricultores pobres. Falso. La base más fuerte del partido bolchevique estaba en las ciudades industrializadas o al menos poco industrializadas como Moscú y San Petersburgo. El Partido Social Revolucionario o Socialista Revolucionario, los SRs, los eseristas eran los que tenían mucho más apoyo en la zona agraria de Rusia. El autor obviamente también toma cifras histéricas sobre la matanza y la depuración y las limpias dentro de Rusia atribuidas a Stalin sin proveer ciertas fuentes o fuentes buenas. Vamos a llegar al tema de las fuentes al final, pero vamos a ver también esto. De hecho, el autor cita a Stalin. Stalin era
el comisario de las naciones, para la cuestión de las naciones en la Unión Soviética, y cuando habla de Stalin y lo que Stalin pensaba sobre la nación, sobre las naciones distintas de la Unión Soviética, cuando tú lees eso dices, bueno, Stalin está correcto, ¿no? Independientemente de si te gusta Stalin o no, pero él lo quiere retratar como, bueno, qué mal está de Stalin, pero cuando uno lo lee dice, ajá, ¿y cuál es el problema con lo que dijo Stalin? Y yo recomendaría en todo caso que leyeran el texto de la cuestión nacional de Stalin. Sigue siendo uno de los mejores textos sobre la cuestión nacional de Stalin, en general, históricamente hablando. Y de hecho, Lenin tan confiaba en la opinión de Stalin sobre la cuestión nacional que lo nombró comisario para las naciones, porque él mismo reconocía que él no era un experto en la cuestión, aunque reconocía el derecho de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos dentro de la Unión Soviética. Para regresar a la bibliografía, el autor nos da, yo diría que más o menos como unas 10 fuentes por cada capítulo. No son muchas, la verdad. Y cuando uno revisa la bibliografía se da cuenta de que son puros papers, la mayoría son puros trabajos científicos, no son libros casi. Y inclusive se cita a él mismo. Y se cita a otros colegas de él que también trabajan con él y que se citan unos a otros mismos. Ya los he revisado, pero no tiene caso ahorita que se los mencione. Y la verdad, cuando cita a Lenin, cuando cita a Stalin y a otros autores comunistas, no cita las fuentes directas. Cita escritos sobre ellos. Cita análisis sobre ellos. Y de hecho, en un libro como este, sobre las naciones, al menos en el periodo de la Unión Soviética, el autor debía necesariamente citar y tener como fuente bibliográfica la cuestión de la nación por Stalin, que es uno de los libros más, o de los análisis o ensayos más importantes, no solo en la Unión Soviética, en la Rusia de hoy, sino en el mundo contemporáneo, sobre lo que es la cuestión nacional y más aún desde el enfoque marxista que el autor pretende tocar. Entonces me parece que está muy, muy desasiado en la cuestión académica o en la manera en la que lleva a cabo la investigación. La mejor parte del libro, sin embargo, la etapa de la Edad Media, que trae muy, muy buenos datos, pero cuando llegamos a la época moderna, es muy escueto, es un trabajo bastante débil. La intención del autor por retratar el nacionalismo ucraniano como una suerte de fuerza progresista más cercana a la Europa occidental, pues es la misma verdorrea que hemos estado escuchando en los últimos años. El autor afirma, por ejemplo, aquí que Alexander Solzhenitsyn fue el líder espiritual de la oposición soviética en contra del gobierno. Un personaje como Solzhenitsyn pues no necesito abundar más en el tema, ¿verdad? Por otro lado, en la cuestión de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial, el autor menciona en un solo renglón, que los ucranianos nacionalistas tuvieron la falsa esperanza de que los nazis les iban a ayudar a liberarse de los soviéticos, estaban equivocados, punto. Ese es el gran análisis de un tema tan importante como lo que fue la colaboración nazi-ucraniana, y que de hecho pues permea hasta nuestros días y que es en buena parte el fondo real de la cuestión, en gran medida de la guerra actual en Ucrania y de ese conflicto de la Ucrania dividida entre pro-occidente, pro-Rusia. Y el autor, un escolar responsable del área de eslavística o de estudios ucranianos en Harvard, le otorga un renglón y medio a la cuestión. Me parece realmente tramposo de su parte, desasiado, y me parece que no puede ser tomado con seriedad. Además, cuando afirma también en los eventos de la guerra de Georgia con Rusia en 2008, el autor no menciona que Georgia atacó las posiciones de Abjasia y de Osetia del Sur, donde había fuerzas rusas de paz estacionadas. Simplemente se salta ese pequeño inconveniente y dice que Rusia invadió Georgia, ¿no? Es realmente deshonesto lo que hace aquí,
También habla de Navalny, de este opositor ruso que está muy fuertemente ligado con grupos ultranacionalistas rusos de derecha, protofascistas, y tampoco menciona eso. O sea, a Navalny lo retrata como un campeón de la democracia ruso, y de hecho los libros de Navalny se venden aquí en las librerías alemanas, y me tocó ir a una preparatoria, a dar una plática sobre Rusia donde les mostré fotos de Navalny, el trabajo que Navalny ha hecho y las declaraciones que Navalny ha hecho, y los alumnos estaban consternados de que libros de este tipejo estuvieran vendiéndose en Alemania como si fuera el campeón de la democracia. También utiliza a Dugin, a Alexander Dugin, para ensalzar, pues para, digamos, ¿cómo le decimos? Exagerar la influencia que en algún momento pudo haber tenido este personaje también tan raro como Dugin, y acusar al gobierno de Putin de este ultranacionalismo medio sincrético del que Dugin empezó a hablar, de esta Unión Euroasiática y todo este rollo. No de la manera económica en la que Putin se lo imagina, sino más bien en una suerte de nueva civilización que se opone al mundo cosmopolita occidental. Y bueno, este autor, Sergi Plokhy, exagera la influencia que Dugin tuvo en el gobierno de Putin, que ni siquiera ya está ahí, ni siquiera tuvo una influencia en algún momento fuerte. Y me parece a mí que como historiador, quizá medieval, puede ser una buena opción. Sergi Plokhy, como comentarista político, es muy buen historiador, ¿verdad? O quizá es un historiador de mediana monta, así que seguramente ni siquiera les va a llegar allá en México donde me estén viendo, porque este autor me imagino que aquí es donde está vendiendo los grandes libros, donde está la crisis, quizá en Estados Unidos, porque pues trabaja en Harvard, pero por fortuna seguramente no habrá traducción al español o algo así, no creo que sea tan importante. Esta es una edición de Penguin que es del año 2017. Entonces, no creo, si no se tradujo en ese momento, quizá ahora con la guerra en Ucrania, seguramente ya va a estar trabajando en otro libro más actualizado. Bueno, eso es el Reino Perdido de Sergi Plokhy. No lo recomiendo a menos de que quieran ahondar un poco en la historia medieval de Rusia. Esa parte está bien, todo lo demás es simplemente propaganda ucraniana. No le puedo decir de otra manera. Estoy por resumir un libro de Tim Marshall sobre la simbología de las banderas. Está más o menos, ya lo terminé. Y ahorita estoy leyendo este que está muy bueno, que se llama Metro 2033, y que es toda una saga de libros de un ruso que tiene juegos de video, y yo conozco el libro por el juego de video, y ahora que leo el libro me está gustando mucho. Estoy ya con ganas de reseñarlo, estoy más o menos después de la mitad, estoy por terminarlo. Y bueno, si tienen comentarios, si tienen algún libro que les parezca que sea bueno reseñar, pues avísenme, y un saludo, hasta pronto.